Muy bien, 8:12 en la República Argentina. Estamos arrancando ya esta segunda hora de No la ven por la Casa del Rock Argentino. A esta hora actualizamos los datos del clima. 18 grados la temperatura actual, la máxima para este jueves 33 grados. Y en el día de ayer estuvimos dialogando con Horacio Oscar Caruso, el propietario de unas tierras que se encuentran a orillas del lago Los Barriales, que ayer nos comentaba que había comenzado a entrar en un conflicto con una comunidad que reclamaba justamente ese mismo territorio que hoy está ocupando junto con su familia. Y es por eso que nosotros hemos decidido conversar también en esta oportunidad. Le vamos a dar la bienvenida al Huerquensonal Sound Co, a Gabriel Cherqui. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido a No la ven. Hola Gabriel, ¿nos escuchás ahí? A ver, vamos a acomodar un poco acá. ¿Se me escucha? Hola Gabriel, ¿nos escuchás ahí? Vamos a hacer la presentación así. Hola Gabriel, ¿nos escuchás por ahora? ¿Qué tal? Buenos días, Bruno, ¿cómo andás? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, antes que nada, como siempre, el agradecimiento por este tiempo que nos vas a dedicar. Para consultarte, bueno, en primer lugar, sabemos que han hecho una presentación judicial en relación justamente a estos reclamos que ustedes vienen impulsando desde las comunidades mapuches en relación a, bueno, estos conflictos que empiezan a tener en distintos lugares en donde la justicia de la provincia no está dando ningún tipo de respuestas, sobre todo a las comunidades, ¿no? En beneficio a empresas, a otro tipo de propietarios, pero no para las comunidades. Contanos un poco de qué se trató esta presentación que realizaron en el día de ayer. En realidad ayer fuimos a pedirle un par de explicaciones al jefe de fiscales, Pablo Viñaroli, que es una de las personas que tiene a cargo un sector muy interesante de las fiscalías. En este caso veníamos charlando también con el ministro Tovares por la respuesta, también por el tema del relevamiento, por la mensura, la escrituración de las tierras de las comunidades. Si bien el acta es una cuestión administrativa y parece que el gobierno en este tiempo ha cambiado, en algunos casos antes habían unas mediaciones en el Ministerio Público Fiscal, y por otro lado en estos tiempos se ha llevado adelante las cuestiones administrativas que siempre siguen estando en un cajón, obviamente, pero pareciera que el gobierno había tomado un rumbo diciendo, bueno, estas cuestiones no son jurídicas, estas cuestiones son administrativas y las tenemos que resolver nosotros. Bueno, ahí siguen dormida casi un año después la misma documentación. Las presentaciones nuestras fueron básicamente primero un habeas corpus para que el acto que cometió o la medida que tomó el fiscal Narváez es una medida totalmente desubicada, es una medida totalmente con abuso de poder, porque ni consultó si era una comunidad, no preguntó nada y sacó una orden de detención a las personas y el secuestro de las propiedades, en este caso de la comunidad, como las camionetas, los vehículos que están en el territorio de la comunidad, no están en otro lugar. Entonces nosotros consideramos que es un acto desmedido, un acto de abuso y legítimo en este caso, porque Cachipaín es una de las comunidades que tiene toda la documentación, inclusive relevamiento, personalidad jurídica y dictamen jurídico donde se establece que ese territorio es de la comunidad mapuche Cachipaín. Muy bien, y en esto, Gabriel, yo iba a consultarte, porque ayer mientras lo íbamos debatiendo también junto con otros colegas, esta situación de este relevamiento que se había hecho en la gestión anterior provincial, de la mano del MPN, que había intentado justamente hacer este relevamiento territorial de todas las comunidades que están insertas en el territorio neuquino. Consultarte cómo fue esa situación, cómo primero lo tomaron ustedes dentro de las comunidades y posteriormente qué tan buenos resultados dio este relevamiento que realizó el gobierno provincial en su momento. Bueno, recordemos que no fue un acto voluntario del gobierno provincial de la gestión pasada. Primero y principal, la ley se sanciona en el 2006, la ley 26.160,
una ley nacional que ordena a las provincias a realizar un relevamiento territorial de todas las comunidades indígenas del país. 16 años más tarde, producto de tantos enfrentamientos entre la provincia y las comunidades, el gobierno, en uno de los conflictos que hubo en la villa del Club Mario Menuco, le tuvimos que arrancar la voluntad de que cumpla con la ley, ¿no? O sea, algo muy loco, cuando vos incumplís con la ley o cualquier ciudadano incumple con la ley, enseguida son procesados, denunciados, procesados y condenados. Pero el gobierno se tomó 16 años para poder llevar adelante y cumplir con la ley. Ese resultado no fue una cuestión de voluntad de un gobierno, no fue una voluntad de un fiscal, fue netamente por voluntad de las comunidades que exigimos que se cumpla la ley, como así lo indica la Constitución Nacional, como así lo indica la Constitución Provincial, y de esa manera sacamos el resultado. Para nosotros en la comunidad Cachipaín, obviamente, imagínense que cuando encontramos este paraguas jurídico, nos encontramos también con un montón de títulos de propiedades que habían invadido nuestro territorio y que el gobierno, justamente para poner una traba más, entregó a diferentes empresarios amigos, caso Servi, caso Ferracioli, caso bueno, uno de los casos muy conocidos, el caso de Vela, y así sucesivamente, como también se le entregó las concesiones a diferentes empresas sin la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios, violando el convenio 169 de la OIT. Basado a esto, así todo, tuvieron que relevar todos los territorios de la comunidad Cachipaín, en este caso, y otras comunidades. Y el resultado fue favorable a las comunidades. El dictamen fue favorable porque obviamente ellos tienen un título de propiedad, pero la posesión donde vivimos toda la vida somos nosotros. ¿Y por qué no tenemos título de propiedad? Porque el gobierno se encargó toda la vida en no darnos el título de propiedad. Claro, entonces el proceso administrativo ustedes siempre lo han querido, digamos, gestionar, pero siempre ha habido trabas para poder tener la parte administrativa resuelta, ¿no? Claro, imagínate que en el resultado del relevamiento y en el dictamen jurídico establece ya cuál es el territorio de la comunidad Cachipaín en este caso, y así en otras comunidades. Pero hay un acuerdo firmado por el fiscal de Estado Raúl Gaitán, el gobernador saliente Omar Gutiérrez y el jefe de los fiscales de la provincia de Neuquén, Ministerio Público Fiscal, José Jerez. Ese acuerdo dice lo siguiente: tenía 60 días para mensurar y 120 para escriturar. Bueno, ha pasado un año ya, y nada de eso ha sucedido. Nada de eso ha sucedido. Por lo tanto, hay un gran incumplimiento, tanto del gobierno provincial y el garante que era José Jerez, el Ministerio Público Fiscal, saca una orden de detención a los integrantes de la comunidad. Claro. O sea, una cosa de loco, que el garante que tenía que hacer cumplir la ley, claro, que es la 26160, ampara a esos fiscales para que saquen la orden de detención de la gente de las comunidades. Gabriel, ¿qué sucede en estos casos con personas recién mencionados, ¿no? Casos reconocidos, ¿no? De nombres importantes en los cuales se les fueron otorgando distintos espacios que le pertenecían a las comunidades? ¿Qué sucede con aquellos vecinos, casos aislados que, tienen los papeles de la posesión hace tiempo, que lo administrativo lo han logrado resolver en tiempo y forma, pero que, sin embargo, comienzan a tener justamente algunos encuentros y conflictos con distintas comunidades que reclaman esos territorios? ¿Qué sucede en esos casos? Porque, evidentemente, de un lado tienen los papeles y dicen, che, esto es mío, y evidentemente desde las comunidades dicen, no, estos territorios nos pertenecen a nosotros. ¿Cómo se resuelven ese tipo de casos y hasta qué punto llega la intervención del Estado? Bueno, primero y principal quiero aclarar algo.
esas personas que vos decís con nombres importantes no son importantes, todos son importantes en la vida, todos somos importantes, estos son amigos del poder y algunos testaferros del poder, ¿cierto? Porque imagínate que ningún fiscal puede tener tierras a nombre de él, entonces trata de encontrar uno de estos amigos y le entrega, hace la gestión, lleva a los juicios, le quitan la tierra a las comunidades y estos tipos, el caso Ferracioli, ¿cierto?, se queda con las tierras de las comunidades. No hay un Juan Pérez, no hay un hombre de la sociedad neuquina común y corriente en esta zona. Qué casualidad que todos los nombres que están acá pasaron en algún momento por el gobierno provincial, ¿cierto? El caso de cada uno de los tipos que son terratenientes en este lugar. Y en el caso, claro, con el tema de que vos preguntás posesiones, ocupaciones, superficiarios, la ley es muy clara, la 26.160 es muy clara. Entonces, ¿qué dice la ley en uno de sus artículos? Que en el caso de haberse detectado, ¿sí?, contraposiciones entre un superficiario, las comunidades, un propietario, que es anterior a la ley o posterior a la ley de la 26.160, el gobierno provincial deberá habilitar los medios para compensar o compensar de una manera económica o entregarles tierras en otro lugar, reubicación, dice la ley. Claro. Entonces nosotros decimos que nosotros no tenemos ningún problema con el señor Caruso en este caso. El problema lo tenemos con el gobierno de la provincia de Neuquén y ahora con la fiscalía que actúa en favor de sus amigos de empresarios en este caso, ¿no? Pero ¿qué sucede acá? Simplemente lo que hay que hacer de parte de las comunidades es cumplir la ley y hacer cumplir la ley, como dicen los estatutos nuestros. Pero el hacer cumplir la ley significa que si el gobernador tiene que cumplir la ley, tiene que cumplirla. Si el presidente tiene que cumplir la ley, tiene que cumplirla. Y no tener, fíjense en cuántos empresarios estos últimos años con el desastre ambiental que están haciendo, están siendo procesados o denunciados. Ninguno. Fíjense en si sos mapuche, sos malo. Si sos empresario, sos bárbaro. Ese es el criterio que tiene hoy la política y la justicia de Neuquén, en este caso el Ministerio Público Fiscal, ¿no? Gabriel, iba a apuntar a eso, ¿no? Porque me corro un poco desde el rol de periodista y consultarte más desde el lado del vecino. Esta opinión pública, ¿no? Vos acabás de dar en el clavo. Una cuestión de una demonización hacia los pueblos originarios, hacia las comunidades mapuches. Yo no soy de acá de la provincia, yo vengo de la provincia de Córdoba, pero desde que yo he llegado a vivir acá en Neuquén, siempre he escuchado cuestiones casi siempre negativas, ¿no?, en relación a las comunidades mapuches. Contame, Gabriel, ¿cómo van manejando ustedes esta situación? Y sobre todo con esto, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, el gobierno se corre y deja que el enfrentamiento, digamos, entre comillas, se dé entre las comunidades y estas personas que reclaman también esos territorios. ¿Cómo van manejando esta situación y sobre todo con esto, con la opinión pública? En realidad la vamos remando en dulce de leche, pero sabemos cómo, porque se nos pone todo cuesta arriba cuando tenés un presidente que habla peste de las comunidades originarias, un gobernador que si bien viene de esencia mapuche mira para otro lado, un fiscal que firma un convenio que tiene que hacer cumplir la ley y lo borra con el codo, los empresarios que abusan de ese poder porque tengamos en cuenta que nadie es carmelita descalza en estos últimos años. Entonces o se hace lo que el poder dice, el poder económico dice, o marche peso, ¿no? Y ahí aparecen los inventos, los carpetazos y todo lo demás. Y un tema, Bruno, muy interesante, ¿sabes qué sucede con estos tipos? ¿Por qué pasa esa situación? Porque estos tipos son funcionarios de 4 o de 8 años. En cambio, las comunidades nacen y se mueren en el lugar. Por lo tanto, calculale que si resistimos a la campaña de Julio Argentino Roca, imagínate lo que está sucediendo en estos tiempos. Yo digo, una pérdida de tiempo en una democracia, en un país intercultural, como lo dice la Constitución provincial y nacional, con fiscales que intentan de amedrentar o castigar a la gente del pueblo mapuche. Y el mensaje que nosotros decimos: o nos matan a todos, algo que no van a poder hacerlo, ¿sí?, o cumplen con la ley que tienen que cumplir. Porque imagínense ustedes, una orden de detención en Vaca Muerta,
3.000 personas. No Claro. lo van a poder hacer porque Posible. una orden de desalojo no lo van a poder hacer porque estamos en nuestros territorios. Ujú. ¿Cómo puedes, si vos para desalojar a una comunidad de Vaca Muerta, la vas a tener que trasladar a la otra punta de la Argentina? Y así todos vamos a volver porque es nuestro territorio y es nuestro derecho. Entonces, tienen que entender que la paz social, la seguridad jurídica, se establece con diálogo y en el marco del derecho y de la ley que corresponda. Nosotros no desconocemos que hay una actividad hidrocarburífera. Nosotros no desconocemos que la Argentina necesita este recurso. Ahora, si vos sos el dueño, si Ferracioli es el dueño de la tierra, le corresponden todos los derechos, porque se la afanó a alguien. Recordemos que el abuelo de los Ferracioli fue uno de los primeros ministros de tierra. Qué casualidad que años más tarde, pasando de empresarios en empresarios, estas tierras lleguen a otro Ferracioli, ¿cierto? Ujú. Y resulta que son las tierras más importantes de hoy de Neuquén, donde salió el Vaca Muerta Norte, perdón, el Vaca Muerta Sur, de donde salió el Néstor Kirchner, de donde se está construyendo la planta más importante que tiene Neuquén de transporte, que es la de TGS, en Arsa. Qué casualidad, ¿no? Nadie dice nada, pero como cobra Ferracioli, cobra esa plata, denuncia y hace todo lo que hace, está todo bien porque los fiscales tienen que acompañar esa gestión de este empresario. Entonces, si sos mapuche, sos malo. Y si sos empresario, sos bárbaro, ¿me entendés? Y eso es lo que estamos denunciando ante esta sociedad. Gabriel, ¿qué sucede con esto que, vino a presentar justamente acá la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en relación a esta nueva parte, digamos, si se quiere, de Gendarmería, que es justamente evitar los bloqueos y los reclamos que van realizando las comunidades mapuches? La consulta y la pregunta es la siguiente. ¿Vos tenés conocimiento, sabés que hay grupos mapuches radicalizados, si se quiere, que llevan un poquito más allá la protesta, donde, con acciones vandálicas o este enfrentamiento que se pueden llegar a generar con las Fuerzas Armadas que pretende, insistimos, la ministra de Seguridad Nacional, tratar de mantener el orden, entre comillas, a través de este grupo especializado con Gendarmería? ¿Vos tenés conocimiento de esta situación de justamente estos grupos del otro lado? Porque evidentemente, esto es una opinión personal, ¿no? Si hay una provocación de un lado, evidentemente va a haber una respuesta del otro lado. A ver, conocimiento, tenemos conocimiento todo lo que públicamente sale en todos los diarios, ¿sí? Y en esto quiero decir que no todos los ciudadanos argentinos son carmelita descalza, no todos los mapuches son carmelita descalza, no los políticos son carmelita descalza, y de hecho vos los ves, la comunidad gitana vos también lo ve a gente, pero eso tiene nombre y apellido, eso no es el pueblo mapuche, ¿cierto? Si yo, Gabriel Cherqui, cometo un delito que está por fuera de los principios de un pueblo, el responsable soy yo, Gabriel Cherqui, no el pueblo mapuche. El pueblo mapuche es un pueblo pacífico, es un pueblo dialoguista, la historia lo dice, ¿sí? Ahora, estos grupos que vos mencionás y que vos nombrás, existe como existe en la sociedad argentina. A ver, yo siempre pongo este ejemplo cuando me ha tocado discutir. ¿Cuántos violadores hay en la provincia de Neuquén? Un montón. Un montón, Pero sí. no es que todos los neuquinos son violadores. Correcto. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuántos mapuches hay en el pueblo mapuche de Neuquén? Hay un montón. Entonces hay gente que tendrá que hacerse responsable de sus actos porque no están encuadrados, no existen dentro de la forma de vida de las comunidades, y que nosotros no los defendemos, ¿eh? Nosotros son actos responsables de ellos. De hecho, acá en Neuquén, comentándote un poquito más a tu pregunta de Patricia, que ha anunciado todo este comando antibloqueo, Sí. nosotros decimos va a perder el tiempo, porque ¿qué vamos a bloquear? ¿Nuestra casa? Claro. ¿Qué vamos a bloquear? Nuestra casa. Nosotros no salimos a cortar una ruta, nosotros no salimos a quemar una máquina, nosotros no estamos con la cara tapada. Tengo nombre y apellido, me llamo Gabriel Rolando Cherqui, soy referente del Consejo Zonal Traunco, de la Confederación Mapuche Neuquén, tengo mi legitimidad, no vivo de un plan social, o sea, ¿qué vamos a bloquear? ¿Nuestra propia casa?
¿Qué nos vamos a robar en nuestra propia casa? Completamente. Estamos hablando con Gabriel Cherqui, Huerquen Zonal de Saunco. Gabriel, en esta política que viene impulsando el gobierno nacional a través del RIGI, seguramente va a comenzar una explotación quizás aún mayor de las tierras en la zona de Vaca Muerta. Ustedes, ante eso, vienen adelantándose, vienen pensando sin hacer futurología, ¿no? Pero evidentemente, seguramente habrá avances de distintas empresas en territorios justamente que hoy están ocupando los territorios mapuches. ¿Hay algún tipo de anticipo en esto? ¿Se van preparando? ¿Piensan que lo judicial se va a anteponer ante las fuerzas que van a ir de seguridad? ¿Cómo lo vienen dialogando entre ustedes como comunidad? A ver, primero y principal, como lo dijo el mismo presidente, Javier Milei, y como lo dice Patricia, y como lo dice en este caso Rolando Figueroa, si la ley se cumple, ¿por qué no se puede desarrollar la actividad? Si la ley se cumple igualmente, ¿cierto? Si se cumplen los derechos constitucionales que tenemos, porque acá no es una cuestión de capricho nuestro. Imagínense. Vuelvo a decir lo siguiente, la ley establece que se tiene que hacer la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios. Entonces yo pregunto en este momento, ¿cómo se está haciendo la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta? ¿Se hizo con la consulta o se hizo con atropello, con contaminación, con despojo, con entrega de tierra a otras personas para que lo dejen trabajar tranquilo, supuestamente en el marco del derecho del propietario? ¿Y qué? Nosotros porque somos mapuches, no tenemos derecho, no somos personas. A ver, suponte lo mismo digo, la familia Zapac. La familia Zapac, bien lo dice, son turcos, ¿cierto? Y son los terratenientes más importantes y son unos señores en la provincia de Neuquén. Entonces, y afanándole, robándole a todas las comunidades mapuche, a criollos, a campesinos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si vos le afanás a un pobre, sos un genio, ¿cierto? Y si defendés tu derecho dentro de tu territorio, porque es tu territorio, sos un delincuente, hay que mandarlo a detener. O sea, ¿cuál es el ejemplo que nos han dejado los políticos, habido y por haber? Que si ellos le afanan al pobre, son bárbaros. Es más, hay un meme diciendo que si le afanás a un pobre, sos un presidente. Claro. ¿Cierto? Te reconocen como un presidente. Y si un tipo le roba un kilo de pan a un empresario, es un delincuente. ¿Entendés? Sí. Entonces ahí es donde hay que poner la balanza. La justicia, y acá tiene mucho que ver la responsabilidad de los fiscales, que son los que acusan. La justicia tiene que actuar en forma de justicia, no de CEO de las empresas, no de gerente de las empresas, porque la justicia la han transformado en Neuquén en una empresa, en una SA. Lamentablemente. Eso hicieron los fiscales. Yo veo que hay más reuniones con empresarios que con la sociedad neuquina. Hay más respuesta a los privados, a las empresas, que a la mamá que le mataron el hijo, a la mamá que le violaron la nena. Totalmente. La justicia a nivel general, ¿no? No solamente la provincia, a nivel nacional también, lamentablemente, en esta idea de que sea independiente, lejos está de esa idea. Gabriel, no queremos robarte más tiempo. Yo, una de las últimas preguntas que quería hacerte es, recién lo estábamos hablando, ¿no? Hay una clara sintonía del gobierno en dar una batalla cultural, que así lo ha mencionado en más de una oportunidad el presidente Javier Milei. Quería preguntarte a vos si ustedes también están en una sintonía de dar batalla cultural ante esta situación, esta demonización de los pueblos originarios, sobre todo acá en la provincia de Neuquén, bueno, parte de Río Negro también. ¿Cómo plantean ustedes la idea de también dar una batalla cultural en relación a distintas acusaciones y por ahí mitos y malos entendidos justamente con los pueblos originarios y sobre todo con los mapuches? Mira, nosotros la batalla cultural la venimos, filosófica y cultural, por una forma de vida que tienen los pueblos originarios, la venimos dando de la década de la campaña del desierto. Desde ahí en adelante venimos dando esa batalla, ¿cierto? Y creo que
el pueblo mapuche es muy reconocido justamente por los derechos que tienen y cómo lo hemos defendido. La batalla cultural se da con la convicción, en este caso, de que somos parte de un pueblo, tenemos una forma de vida, tenemos derechos consagrados en la Constitución nacional y provincial, por ende no necesitamos quemar rueda, quemar esto, quemar aquello, ni necesitamos matar gente. Nosotros lo único que necesitamos es que se cumpla la ley, y si para eso tenemos que dejar inclusive nuestro pellejo, como decimos, nuestra vida, lo vamos a hacer, porque ese es el legado nuestro, defender la vida en este caso, y si para eso es necesario enfrentar esta situación, obviamente no cuerpo a cuerpo, porque ya la situación eso no es así, pero sí tenemos que discutir. Nosotros tenemos muchas amenazas de vida, de muerte. A mi hija hace poco tiempo, con mensajes que la iban a picar y la iban a meter adentro de una bolsa, un montón de cosas que hemos denunciado ante la Fiscalía, y la Fiscalía obviamente mira para otro lado, porque si eso sucede, para ellos le sacan un problema, ¿no? Pero la situación de la batalla se está dando hace muchos años, y por eso te decía hoy, van a tener que matarlos a todos van a tener que matarlos, o van a tener que reconocer en el marco de la ley la preexistencia, como dice la Constitución Nacional, de los pueblos originarios. Para llevar y para terminar de matar a las comunidades mapuche, van a tener que cambiar la Constitución, porque los derechos están en la Constitución Nacional, algo que nosotros aceptamos y respetamos y promulgamos en este caso. Perfecto. Gabriel, agradecerte el tiempo y sobre todo la claridad ante estos temas que, vuelvo a insistir, ¿no? Nosotros ayer dialogábamos con Horacio, nos contaba una parte, nosotros también queríamos escuchar la parte desde las comunidades y sobre todo también los reclamos que vienen impulsando ya hace tiempo en otros sectores, ¿no? Porque evidentemente los conflictos también se van desatando en distintos sectores de la provincia. Gabriel, nuevamente el agradecimiento y si querés cerrar la nota con alguna palabra, con algún mensaje para la comunidad. Por supuesto, comentarle a la sociedad y decirle a Horacio, porque para nosotros sigue siendo el buen guardafauna de la zona, ¿cierto? Para nosotros nunca tuvimos un problema con él, consideramos que le fue muy útil en algún momento a la sociedad misma, porque cuidó el lago Los Barriales, cuidó el lago Marimenuco, pero el que lo estafó fue la provincia, no fuimos nosotros. Eso a él y a todos los demás, a Servi y a todos los demás, el que lo estafó fue la provincia, no fuimos nosotros. Calcule que cuando llegó Horacio nosotros ya existíamos, porque así lo dice la Constitución, somos preexistentes. Cuando llegó Servi nosotros ya existíamos, cuando llegó Zapac nosotros ya existíamos. Entonces, cuando llegó la petrolera nosotros ya existíamos. Entonces, la situación, el problema, no está en que si queremos o no queremos dejar de desarrollar una actividad. El problema ha sido de que han violado los derechos de toda la gente de mayores recursos, porque no teníamos la posibilidad de ir a reclamar. Ahora que las situaciones cambiaron, que hay redes sociales, que hay todo lo demás, podemos denunciar abiertamente el abuso de poder que tienen los diferentes gobernantes de turnos y que de alguna manera utilizan a favor de estas grandes empresas o amigos que tienen el poder. Entonces, mandarle solamente este mensaje que vamos a seguir estando. Vaca Muerta no puede ser a costa de la vida de los neuquinos. Se están llevando puesta la salud de las personas con el tema de contaminación. Lo acaba de decir el fiscal Maximiliano Braido Bey en su última declaración en el diario, donde dice claramente que el peor problema que van a tener las futuras generaciones es la contaminación de Vaca Muerta. Ahora, ¿qué hace la justicia? Si la justicia está diciendo que la contaminación, ¿por qué tenemos millones y millones de metros cúbicos de contaminación en la provincia si hay una ley tan rica que dice en la provincia de Neuquén que se tiene que sanear y se tiene que disponer por debajo del 1%? Por favorecer. Ahora, se llevan puesta la vida de las personas. ¿Por qué Añelo no tiene gas? ¿Por qué las comunidades no tienen agua? ¿Por qué las comunidades no tienen luz? ¿No somos personas la gente de alrededor de Añelo? La gente de Añelo no es persona. No tenemos derecho. Bueno, así nos consideran. Se mata a una persona todos los meses en la ruta porque no hay rutas.
Y ustedes escuchan todos los días las grandes inversiones, que somos récord a nivel mundial, y que esto, que el otro, que aquello, y vemos cada vez una provincia más empobrecida, entonces algo está pasando. Gabriel, agradecerte nuevamente el tiempo y buena jornada para vos. Muchas gracias y hasta pronto, como siempre, para cualquier información. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Estuvimos conversando con el huerquen de la zona Saunco, el señor Gabriel Cherqui. Bueno, justamente en esta idea de tratar de convocar las voces en este conflicto que, bueno, si bien, insisto, ¿no? El caso de Horacio es uno de los tantos casos y el diálogo con Gabriel es otro de los tantos, ¿no? Que se van desarrollando a lo largo y a lo ancho de la provincia con estas situaciones, ¿no? Que se van viviendo con los pueblos originarios, con las comunidades mapuches y con la situación en donde la provincia o el Estado debe intervenir junto con la justicia, pero evidentemente también las convivencias que hay, ¿no? Entre el poder y la justicia.